primer gran compromiso hablando de un tema fundamental y extraordinario, que es el de la dignidad y la identidad que tú tienes como persona. La dignidad e identidad de las personas. Y seguramente es un tema que ya puedes haber escuchado mucho, pero que queremos abordar de una manera abierta, práctica, y si se puede que hagamos esa retroalimentación al final, va a ser excelente. Y bueno, pues empezamos diciendo, la siguiente diapositiva, que es la primera, este primer gran principio del artículo primero de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad? Que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y esto que parece como tan básico, tan obvio, tan abierto, ya desde aquí a veces en el trato real y existencial empezamos a tener como complicaciones. Les quiero poner ejemplos existenciales concretos, ¿no? Y tú dices, ay, mira, nació bien feíto, ¿no? Ay, mira, el tuyo sí está bonito. Ay, el tuyo nació con pelo. Ay, el tuyo nació sin pelo. O sea, desde que nacemos ya estamos pasando por ese filtro de evaluación, y en algunos lugares incluso, ¿no? En donde todavía no es tan común el acceso al ultrasonido, de que, no, ya te salió vieja, ¿no? O sea, así expresiones en donde desde el nacimiento ya damos un valor al ser humano según sus características físicas, tu sexo, e incluso es complicado, pero en ambientes de profundas convicciones religiosas, e incluso si fue producto de un matrimonio fundado, lícito y casado con todos los de la ley, o sea, ya desde esas situaciones le empezamos a poner como asegúnes al gran valor de toda persona humana. Por eso vale la pena seguir recordando, incluso desde las normas universales, todos los seres humanos nacen libres. Ay, es que era hijo de un esclavo, ¿no? Hace siglos. Nace libre e igual en dignidad. Tiene el valor humano, y ya veremos más adelante, porque es persona. Y eso requiere y habla de una gran dignidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Por eso la dignidad de la persona, tu dignidad, la dignidad de cada uno de los miembros de tu familia, la dignidad de las personas a las que vas a servir, compartiéndoles la palabra, tu testimonio de vida, tus conocimientos, o sea, son tan dignos que merecen lo mejor de ti. Y este va a ser el fundamento último, el fundamento radical, ahí está, muy bien, el fundamento radical de la fraternidad que hay entre nosotros. Más allá, como lo dijimos, de raza, nación, origen, cultura. ¿Por qué? Porque solo el reconocimiento de que todos somos valiosos, pues nos puede llevar a convivir y creer que todos pueden ser portadores de este tesoro que Dios me dio, ¿no? O sea, yo no soy más que los demás, como, ay, no, yo soy yo. Él no tiene la capacidad de portar el don del amor como yo lo porto. No, no, vaya, o sea, todos somos en ese sentido extraordinarios y dignos. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, bueno, vámonos de una manera muy sencilla a esta cuestión de la definición de la dignidad de la persona. Y podemos decir de manera como clara que es tu valor, cuánto vales. Pero no es un valor subjetivo, como le podemos dar valor al dinero o a lo que nos hace sentir bien. No, no, es un valor de excelencia, es un valor de grandeza. Recordemos que dignidad es la cualidad de lo que es digno, ¿no? Y digno significa valioso, con honor, merecedor. Y a veces si nos preguntaran, oye, ¿y como tú como de qué eres merecedor, ¿no? A ver, tenemos como el tiempo, vamos bien en tiempos, pero sí me gustaría algunas participaciones espontáneas. A ver, algún valiente que se anime a decirme de qué cree que es merecedor. Pueden abrir micrófono y decirlo, o como ustedes nos digan, si vamos levantando la mano y vamos cediendo turno. De la gracia de Dios. Muy bien, muy bien. Alguno dirá, yo soy merecedor de la gracia de Dios. Gracias. ¿Alguien más que quiera decir de qué es merecedor? Perdón del Dios.
Del perdón de Dios, muy bien, gracias. ¿Alguien más? De la felicidad. De la felicidad, gracias. De respeto. De respeto, excelente. Gracias. ¿Alguien más? De los dones de Dios. De los dones de Dios. De Muy bien. reconocimiento. Del conocimiento. Del Y bueno, trabajo. esta pregunta es del trabajo. Muy bien. O sea, estas preguntas son muy interesantes. Se dice ahí un poquito de sonido, pero a ver, ¿alguien más? Del amor. El amor, muy bien. ¿Se cortó? De una vida digna. Y una vida digna, muy bien, gracias. Entonces, ya esto nos hace pensar así como, y algunos dicen, no, pues, como que nos da pena decirlo, porque a veces en la práctica decimos, no, a ver, yo merezco descanso, yo merezco que me consientan, yo merezco que me consideren, yo merezco que me escuchen, yo merezco que me respeten, ¿no? O sea, ya entramos así como muy empoderados, se dice actualmente, ¿no? Y a veces cuando nos ponemos en el modo humilde, ¿no? Como se dirían las expresiones actuales, decimos, ay, o sea, sí, en serio sí merezco. En estas frases como tan de comercial, tan del mercado, que nos dicen, no, tú te mereces lo mejor, ¿no? Tú te mereces este producto, ¿no? Te lo has ganado, mereces un masajito en tus pies, ¿no? Mereces tener el último, último modelo, ¿no? De este carro, te mereces el último iPhone, ¿no? Tú te mereces. Y entonces nos va llenando el mundo también de cosas que nos merecemos. Y la gran pregunta es, ¿y entonces en dónde radica nuestro valor? Si merecemos, ¿qué es lo que merecemos? ¿Y a qué grado? ¿Y ese merecimiento es producto de algo gratuito, de un don, ¿no? ¿O de algo que hemos conquistado? Sin duda, cuando hablamos de la dignidad humana, hablamos de gratuidad. Somos don. Y lo que merecemos no es por las grandes maravillas que hayamos hecho en el nivel del hacer, sino por el maravilloso don que nos han dado de ser. Luego, entonces, la dignidad humana es un valor inherente, no es algo que adquirimos porque con nuestras grandes acciones lo conquistamos, no, sino que ya es un don inherente solamente porque el ser humano está dotado de racionalidad y de libertad. En ese sentido, pasamos a la siguiente diapositiva. Hoy ustedes son unos grandes privilegiados, porque a diferencia de muchas personas que van en búsqueda de un sentido último de vida, ustedes ya tienen como la respuesta, no solamente es como desarrollarla, vivirla, adquirirla, asumirla, pero ustedes ya tienen la gran respuesta. ¿En qué consiste esa maravillosa dignidad del ser humano? Pues aquí está, ¿no? O sea, en el Génesis, en el primer capítulo, ya está. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, o sea, según nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, ¿no? Y siguen las palabras del hagamos. Esta imagen, especialmente que pusieron en la presentación, tiene muchas interpretaciones, pero una muy profunda y muy bonita. Si ustedes pueden ahí agrandar la imagen, o quien ha tenido la bendición, quienes hemos tenido la bendición de estar en la Capilla Sixtina, es algo impresionante, pero es el dedo de Dios, ¿no? Creando al ser humano, y es muy bonito ver cómo, si se fijan, ¿no? El dedo del creador, que es Trinidad, el dedo de Dios está estirado, pero el dedo del ser humano no está totalmente estirado, ¿no? Y tampoco se están tocando. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene toda la voluntad, todo el deseo, o sea, toda la potencia de transmitir su vida divina al ser humano. Pero es el hombre, eres tú, o sea, eres tú, Ángeles, Rosa, Mari, eres tú la que tiene que estirar el dedo, la que tiene que poner su voluntad para querer participar de esa vida divina.
Dios no te obliga, Dios no te jala el dedo, no te lo tuerce, no te lo interesa, no. Dios te infunde ese don maravilloso de ser imagen y semejanza suya, y depende de ti, aunque ya tengas ese don, que los demás capten que eres imagen y semejanza de Dios. Y entonces va la primera pregunta práctica. En mi familia, con mis vecinos, con quienes me relaciono, o sea, los demás ven y dicen, no, ella es hija de Dios. No, es que no hay de otra vez. O sea, ve cómo se comporta, ve cómo observa, ve cómo habla, ve cómo trata a los demás, ve cómo sonríe, ve cómo proyecta, ¿no? Ve cómo comparte, ve cómo sacrifica, ¿no? Esta es imagen y semejanza de Dios, sin duda. Caray, ¿no? Pues sí, ahí está Dios, ¿no? Diciendo, mira aquí, o sea, aquí estoy, pero tú eres el que tiene, ¿no? Es en cada instante la voluntad de decir, también Dios dice, hagamos, pero tú también tienes que poner tu fiat, y tu fiat es tu hágase, o sea, sí, aquí está, ¿no? Pero a veces me esfuerzo porque no se me note. Entonces, ojalá que ustedes, cuando estén capacitando, compartiendo, transmitiendo estas bendiciones que Dios les da, realmente sean de los que así estiran mucho para dejarse tocar por la gracia y el amor de Dios. ¿Y por qué hablamos de dignidad? Porque efectivamente Dios da. Pero son los seres humanos los que se edifican a sí mismos y crecen desde el interior. Y esta es una invitación que te hacemos hoy, a crecer desde el interior. Evidentemente necesitas ayuda. O a ver, ponga así corazoncito, reacción, ¿no? A algo quien diga, no, yo no necesito ayuda. De hecho, yo vine aquí para ver cómo los puedo orientar. Bueno, también sería muy bueno, poner los talentos. Pero ¿quién de ustedes cree que no necesita ayuda? Ya dicen, no, pues todos necesitamos ayuda, ¿no? Sí, pues, evidentemente. Y necesitamos ayuda muy grande. La iglesia, por eso yo les decía, ustedes son avanzados, ¿no? Cualquier otra persona, pues, así se los voy a decir, que no reconoce su dignidad, que no reconoce de dónde viene. Más adelante en las siguientes diapositivas, vamos a hablar de la identidad y de la memoria, porque no puede haber identidad sin memoria. O sea, tenemos que recordar nuestro origen, de dónde venimos. Pero el católico tiene la enorme bendición de tener claro que esta ayuda le viene de un origen, y de un origen amoroso. No somos confundidos, no estamos confundidos como aquellos que, porque no reconocen su dignidad, piden la ayuda de los astros, ¿no? Y entonces ahí están todos los días consultando el horóscopo de, ¿no? Piscis, ¿no? El día de hoy no tendrás éxito si no vistes de verde, ¿no? Y entonces, no, el verde, rápido, búsquenlo. O sea, hacemos depender como nuestra libertad, nuestras acciones, ¿no? Incluso nuestras expresiones de los astros, ¿no? O de cómo esté cuadrada la energía, ¿no? O de dónde pongas el espejo, o de la medallita que portes, porque a veces, claro, o sea, todo esto tiene un valor impresionante, pero algunos llegan incluso a tenerlo ahí como amuleto, ¿no? Cuidado. O sea, y cuando el católico pide ayuda, sabe que no lo tiene que pedir ni a las energías, ¿no? Ni a las rocas, ni a los astros, ni a otros espíritus que andan por ahí, ¿no? Sino ayuda a Dios. ¿Qué ayuda tenemos los católicos? 3 tipos de ayuda para reconocer esta maravilla de que Dios sigue diciendo en ti, hágase, hagamos, refleja esta imagen y semejanza. Estas ayudas, bueno, podemos aquí aportar que pueden ser 3, evidentemente son muchas, aquí las sintetizamos. Primera ayuda que necesitamos, bueno, pues, y que podemos dar, o sea, podemos dar a los hijos, al esposo, a los compañeros, a los vecinos, a los amigos del trabajo, ayuda. Crecer en virtud. Crecer en virtud nos ayuda, nos avanza, nos impulsa a ser reflejo de esa imagen y semejanza de Dios. Crecer en virtud. Entonces, va a ser parte de la actividad que dejemos al final, pero en esta semana, ¿en qué virtud puedes crecer? Que pienses, ¿no? No, pues ya soy buena para esto. Crece un poco más.
esta no la tengo tan desarrollada, pues la voy a empezar a desarrollar. Ayudar a los demás o a ti mismo a crecer en virtud. Número 2, evita el pecado, ¿no? Crece en virtud. Número 2, evita el pecado. Bueno, pues sí, o sea, si hoy puedes dejar de ser como criticón con alguien, pues trata de evitar eso, ¿no? Si hoy puedes dominarte y no perder el control y ofender y faltar a la caridad, bueno, pues trata hoy de evitar eso. Si hoy puedes frenar un poco ese vicio, esa pasión, esa situación que te tiene dominado o esclavo, pues trata de evitarlo hoy o en la semana. Y tercer punto, pues, que tiene el gran católico como bendición para ser reflejo de esta imagen y semejanza de Dios, bueno, pues además de crecer en virtud, además de evitar el pecado, pues ya sabemos que somos bien mensos, ¿no? Solo Dios es inmenso. ¿Por qué somos mensos? Porque tenemos mesura, tenemos limitación, o sea, somos limitados, tenemos medida. Y Dios, pues, no la tiene. Luego, entonces, si ya nos equivocamos, si ya caímos, si ya faltamos o atentamos contra la dignidad de nosotros mismos o de otro, ¿qué nos toca? Recurrir a la misericordia. O sea, es lo que nos toca, recurrir a la misericordia. ¿Qué significa? Pues no nada más pedir perdón, sino pues acudir a la ayuda de los sacramentos. Bueno, esto en la línea de la perspectiva teológica, ¿sí? Ahora vámonos un poquito a la filosófica. Si ya sabemos que la dignidad, desde esta perspectiva teológica, consiste efectivamente en ser imagen y semejanza de Dios, ¿cuál es, me vas a decir, bueno, Pilar, pues sí, eres en el ambiente católico, pero hay veces en que yo no puedo decir, ay, es que tú eres digno porque eres imagen y semejanza de Dios, aunque sabemos que es cierto, no me lo aceptan. Entonces, ¿cómo lo puedo empezar a transmitir para que sea verdadero y también sea solamente a la luz de la razón? Bueno, pues es la visión antropológica filosófica. Siguiente diapositiva, por favor. Y esta visión antropológica filosófica que presentamos aquí, pues es prácticamente miren, a veces, ¿por qué no nos comportamos a la altura de nuestra dignidad, ¿no? O sea, de repente, yo sé que aquí no, ¿no? Yo sé que aquí no hay tanta gente madura, ni tanta gente criticona, ni chismosa, ni quejumbrosa, ni que pone pretextos, pero si vieran otras diócesis, no, se quedarían sorprendidísimos, ¿no? Y entonces tú dices, ¿qué es lo que pasa, no? Y mira, y da catecismo, ¿cómo se atreve, no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que resulta que por supuesto que somos valiosos, pero también estamos en un proceso de madurez. O sea, no nacemos sabiéndolo todo. Tenemos que ir madurando. Por eso les proponemos, bueno, efectivamente la persona es valiosa porque es imagen y semejanza de Dios, pero también hay que considerar que va en un proceso de perfeccionamiento. Y a todos nos toca madurar. ¿Qué es este proceso de madurez? Bueno, miren, pues desde el inicio de la vida, ustedes saben que nada depende del nuevo ser, ¿no? O sea, tú no puedes regañar a tu hijo, ¿no? Al bebito, ¿por qué no avisaste que te hiciste el baño? Nada depende, ¿no? Pero si estaba la mamila, ¿por qué no la agarraste? No, nada depende del nuevo ser. Y todo, pues, depende de ti, de los papás, de los demás. Pero conforme el ser humano se va desarrollando, va madurando, pues la responsabilidad va creciendo. Y entonces, efectivamente, un punto de madurez en el que todo depende de esa persona, bueno, todo desde el plano humano, por supuesto, o sea, con todas sus potencialidades, dones, lo que pueda dar, y nada depende de los demás. O sea, la culpa ya no es de los otros. La ayuda va disminuyendo y la responsabilidad va creciendo. Entonces, bueno, pues tampoco digamos, no, pero pues si a este ya lo bautizaron, tendrá que ser imagen y semejanza de Dios en este instante. Bueno, pues no, o sea, apliquemos la caridad con paciencia, porque entendamos que todos estamos en ese proceso de madurez. Y hay que aplicar la caridad, ¿no? Para ayudar a los demás a madurar y que nosotros también nos dejemos que nos ayuden a madurar. ¿Por qué somos dignos?
Y entonces van a ver la segunda parte, la que está en la derecha, que dice persona. ¿Por qué somos dignos? ¿En qué consiste racionalmente que seamos imagen y semejanza de Dios? Y es prácticamente en 3 cosas. Se lo van a grabar de una manera como mnemotécnica, muy, muy rápida. Es porque los seres humanos tenemos IVA, no tenemos impuesto al valor agregado, no, sino que tenemos inteligencia, o sea, tenemos la capacidad de conocer la verdad como Dios. Por eso somos seres personales, dignos y valiosos. Tenemos inteligencia, capacidad de conocer la verdad y de distinguir lo que me hace ser mejor. ¡Wow! La capacidad de distinguir. ¡Qué impresionante! Hoy, ¿cuántas personas ya están un poco aletargados y adormecidos en su inteligencia, en su capacidad de distinguir? Esto me ayuda a ser mejor persona. Ponerme en estas actitudes, gritar así, este vicio, este trato hacia los demás, esta situación en verdad me está ayudando a ser mejor. Esto está cumpliendo el plan de Dios en mi vida. Y a veces cuesta distinguir, pero todos somos inteligentes. Capacidad de conocer la verdad. ¿Por qué otra cosa somos dignos además de la inteligencia? Porque tenemos voluntad. ¿No? Ahí viene la V, la I de la inteligencia. Yo colgué. La V de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Bueno, de una manera muy sencilla, es esta capacidad de hacer, de poner en práctica el bien que la inteligencia te dice, ¿no? Capacidad de obrar el bien. Tienes voluntad. Y en este sentido, miren, podemos tener muchos conocimientos, ¿no? Pero si no los ponemos en práctica, pues significa que falta el ejercicio de esta facultad, ¿no? Poner en práctica aquello que la inteligencia me está diciendo que es bueno. Y finalmente, ¿en qué somos imagen y semejanza de Dios? Pues es la principal, en la capacidad de amar. En la capacidad de amar. Y ya decía, ¿en qué los reconocerán, no? ¿En qué reconocerán que son mis discípulos? Vean, miren cuánto se aman, o sea, eso van a decir ustedes, en el amor. ¿Y qué es el amor? Pues el amor, algunos dicen, no, pues es un sentimiento. No, pues yo a veces siento que quiero ahorcar al desgraciado aquel, ¿no? Y no es que se me ha ido el amor, entonces el amor no solamente es sentimiento, el amor es la firme decisión libre de buscar el bien de quien digo que amo. Buscar el bien de quien digo que amo, ¿no? Decía San Agustín, amas al amigo cuando odias lo que le perjudica. Fíjate bien, o sea, amas al amigo cuando odias lo que le perjudica, pues sí, ¿no? Y hay veces que dicen, no, pues eres mi amigo de jarras, eres mi amigo de antro, eres mi amigo de chisme, eres mi amigo, ¿no? De compárseles. No, cuidado, o sea, la capacidad de amar es, pongo, o sea, con libertad, una firme decisión de buscar el bien de quien digo que amo. Entonces, de repente le digo a mi hijo, pues hora de dormir, ¿no? Ay, pues es que se sintió mal, se puso a llorar. Pues sí, pero el amor es buscar el bien, ¿no? Pues me toca ahí influir en él para que él elija también ese bien en su proceso de madurez. Sin embargo, no para que yo sienta que mamá, bueno, ya duérmete hasta las 2 de la mañana, ¿no? O al hijo, bueno, pues ya regresa el día que quieras a casa, esta es tu casa. Ay, o sea, caray, es de manera muy sencilla hacer de mí un don para los demás. Hacer de mí un don para los demás. Y ahí va una tarea, ¿no? Si no la podemos hacer al final de la plática, se la llevan de tarea, pues entonces te toca dominar, tener así súper manejado, súper presente, cuáles son tus principales dones. Les pido que cada uno tenga muy presentes 25 de sus principales cualidades, 25 de sus principales virtudes, 25 de sus principales talentos, 25 aspectos positivos que los caractericen, 25 dones que los distingan, solamente 25, ¿no? Ya si alguno quiere exagerar poniendo 140, también se vale, ¿no? ¿Por qué esto? Miren, ¿por qué esto? Decía Santa Teresa,
de Ávila, algo maravilloso. O sea, la humildad es estar en verdad. La humildad es estar en verdad. Y si tú no puedes reconocer la cantidad de dones, regalos y maravillas que Dios te ha dado, ¿cómo se lo vas a agradecer? ¿Y cómo va a venir tus ganas de servir a ese gran Señor que te ha dado tantos dones, ¿no? Tú dices, no, pues a mí me dio 2 moneditas, pues ya que al que le dio 80 le haga caso, ¿no? A aquel que le dio 100 que lo sirva. No, pero dice Santa Teresa, a ver, es que parte de la humildad no solamente es reconocer quién eres con tus defectos, no es que yo soy muy humilde, soy un borracho, soy un golpeador, soy un desgraciado, o sea, no, la humildad es decir, soy amable, soy disciplinada, soy puntual, soy fiel, soy agradable, soy estudiosa, y así, ¿no? Soy buena para cocinar, ¿no? Soy buena para escuchar, soy crítica. Y entonces te vas a dar cuenta de que, bueno, pues si al menos tienes 25, ¿no? Cualidades, pues más ganas te van a dar de servir a ese gran Señor que te dotó de esas 25 grandes cualidades que tienes. Esa va a ser pues una tarea, si la podemos hacer al final de la plática, bien, pero si no te la llevas de tarea. Y la idea es cómo lo voy a poner en práctica. ¿Por qué? Porque si amar es hacer de mí un don para los demás, pues cómo les voy a hacer bien si tengo pocas cualidades. Pero ándale que tienes más de 120, pues no cabe duda, te la vas a pasar haciendo el bien. Y en ese servicio vas a engrandecer tu maravillosa capacidad de amar. Y vas a poner en juego con inteligencia, porque distingues la verdad, con voluntad, la fuerza de poner el bien en práctica, pero sobre todo con amor, esa maravillosa dignidad que tienes de ser imagen y semejanza de Dios. Muy bien. Siguiente, por favor. Luego, entonces, de una manera muy clara, podemos decir que efectivamente, si tú tienes eso, pues no nada más lo tienes tú, lo tienen todos los seres humanos, ¿no? O sea, todas las personas deben ser reconocidas con identidad propia, implica diferentes a los demás, con una historia propia, con su propia situación, con sus propias culturas, e incluso con las posibilidades de ejercer su libertad, como también los demás les vayan enseñando y ellas deseen. Y en ese sentido, pues nos toca tratar con respeto, de acuerdo a la dignidad, estemos o no a veces de acuerdo con las decisiones. ¿Por qué? Pues porque la persona, efectivamente, pues tiene una misión y está llamada a ser dueña de sí, ¿no? Hay generaciones, hay épocas en donde se nos decía educativamente, domínate, dominio personal, o sea, señorío. Bueno, es eso, o sea, que tú seas señor de ti mismo, que tú tengas dominio sobre ti mismo. O sea, qué complicado, ¿no? A veces que la persona sea dueña de sí misma es un reto. Nosotros los católicos sabemos, ¿no? Quién es el Señor de la vida y quién es, ¿no? Que nos pertenecemos a nosotros mismos. No estamos creados yo no fui creada para mí, tú no fuiste creado para ti, ¿no? O sea, fuimos creados para otros. La existencia no es un yo, es un yo que se encuentra con un tú y forma un nosotros. Pero para aportar todo este valor y toda esta dignidad que tienes, pues conviene que seas señor de ti, que seas dueño de ti mismo, ¿no? Y ahí nos dice Jesús, allá andas viendo, ¿no? ¿Cómo está el otro? Pues voltea a verte a ti mismo, a ver, ¿no? ¿Cómo vas tú? ¿Cómo estás? No, es que el hijo de fulana, pues sí, ahí tú voltea a ver cómo está el tuyo, ¿no? No, pues es que le puede hacer mejor. Sí, ahí tú evalúa cómo vas. Dominio personal. Y el dominio, pues tiene que ir sobre ti, no sobre otros. Y en ese sentido, no somos dueños de los demás. Y aguas ahí en el ejercicio de la maternidad y la paternidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es el rey el que vino a decirte, oye, ahí te encargo a estos que son mis hijos, ¿no? O sea, son hijos del rey, nada más y nada menos. Y tú eres el que los tiene que enseñar a amar a Dios, o sea, amar a su padre, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto estás enseñando a amar a tus hijos, ¿no? O a tus subordinados, o a los que te siguen, o a los que tienes bajo tu cargo, o bajo tu responsabilidad a Dios? Luego, entonces, no puede haber ni esclavitud ni instrumentalización. Hago
frase que me encanta, aquí una pausa con una frase. Decía Juan Pablo II en uno de sus escritos, cuando todavía era cardenal, Carlos Botigua, que lo contrario del amor no es odiar. Él decía, lo contrario de amar no es odiar. Lo contrario de amar es utilizar. ¿Por qué? Porque amar implica ver a otra persona, a otro tú. Y en cuanto se utiliza a otra persona, se le ve como un ello, como un objeto, como una cosa, como algo de lo que me valgo para mi bien. Entonces, cuidado con todas estas tentaciones de instrumentalizar, ¿sí? De usar para el poder o para otras tantas cosas terribles como pueden ser cosas gravísimas como la esclavitud, la trata de personas, la pornografía, el uso y el manejo de experimentación con seres humanos, con embriones, o sea, con disponer de la vida de otros en cualquier etapa de su vida. Esos son temas concretos de dignidad humana, ¿no? O sea, cuidado ahí. El otro, la otra persona no puede ser objeto de instrumentalización. Siguiente, por favor. Y bueno, pues efectivamente, como somos únicos e irrepetibles, creados a imagen y semejanza de Dios, pues tenemos identidad. Somos distintos cada uno, ¿no? No somos, a veces queremos o los sistemas totalitarios quieren homogeneizarnos o dominarnos, ¿no? Así, hacernos de tal manera que nos quitan la identidad no solo personal, sino de los pueblos, cultural, histórica. En este sentido, les recomiendo un libro hermosísimo, escrito por Juan Pablo II, se llama Memoria e Identidad. Un libro maravilloso que nos recuerda cómo efectivamente sin memoria no hay conocimiento. No hay conocimiento. Gracias a la memoria uno se conoce a sí mismo. Y la memoria genera y ayuda a forjar la identidad. Y por eso en México, pues elegimos tan mal, así. ¿Por qué? Porque nos han querido quitar la memoria histórica. Porque han querido borrar la verdadera historia. Entonces, cuidado, pero bueno, más allá sería otro tema apasionante de la historia de México. Vámonos a tu historia personal. A tu historia personal. De donde tú recuerdes que vienes, va a definir tu identidad. O sea, va a definir este conjunto de rasgos propios, ¿no? Que personales, o sea, tuyos o de la colectividad, te va a definir. Por eso es importante que purifiques la memoria. Purifica la memoria. Esa va a ser otra tarea, o sea, purifica la memoria. A veces las mujeres decimos, no, es que se acuerda de aquella vez en el noviazgo cuando le negué ¿qué memoria? No, pero los hombres también tienen muy bien desarrollada la memoria. Y cuando hablamos de purificar la memoria, nos puede ayudar muchísimo estar constantemente evaluando qué nos sirve y qué no nos sirve. A veces cargamos, ¿no? Una mochila y nos llenamos de recuerdos, como cuando alguien va explorando y encuentra una piedra, esta me puede servir para después, y otra, y otra, y otra, pero después la carga se vuelve tan pesada porque nos llenamos de cosas inútiles que no nos dejan avanzar. Nos toca purificar la memoria. Y todos en esas heridas del pasado, de la infancia, de situaciones de la historia familiar, matrimonial, tenemos presentes situaciones que nos han lastimado, que nos han herido y nos toca purificar. Si bien no nos toca olvidar, nos toca recordar como perdonado. Nos toca perdonar y pedir perdón para purificar esta cuestión de la identidad. Hay una película así de manera práctica, se la recomiendo, es una caricatura, se llama Cubo. Hay una parte muy, muy buena. Al final de la película, Cubo es un niño que tiene un abuelo malvado, es un abuelo perverso, que le quita el ojo para tener el abuelo él, se les cuento rápido, y al final el abuelo, después de toda la maldad, tiene un accidente y pierde la memoria. Y ya le había hecho daño a todo el pueblo. Y cuando el abuelo regresa al pueblo todo desmemoriado, le dice, oye, no me acuerdo quién soy, ¿me puedes decir quién soy? Y empieza el nieto, la nuera, el pueblo a decirle, no, tú eras un hombre que siempre ayudaba al prójimo.
Y tú eras un hombre que siempre nos hacía, y eras un hombre que era siempre generoso, ¿no? Y tú siempre contabas chistes, ¿no? Y tú siempre eres bien positivo, ¿no? Y tú siempre eres bien ocurrente, y tú siempre estabas buscando a quién ayudar. Y el wow, no, pues sí, ¿no? Me voy a, no recuerdo, pero me voy a convertir en eso que me dicen que fui. Entonces, wow, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque deciden ellos construir y quedarse con eso que puede edificar. Y no se trata de algo romántico o emotivo, de que, ay, olvida lo malo y sigue adelante. No, no. Se trata de hacer una purificación, ¿no? De perdonar, de pedir perdón, de ponerlo en la cruz y de avanzar. Porque no te puedes quedar ahí, o sea, tienes que caminar y avanzar hacia la resurrección, ¿no? Y eso que te dé identidad, pues qué maravilla que tú tengas la identidad cristiana, ¿no? Entonces, pues si tienes identidad cristiana, pues recurre a Cristo, ¿no? Y déjale a Él eso que causa dolor, esa herida, esa falla, esa ofensa, esa injuria, o sea, haz uso de tu identidad cristiana, y esa identidad cristiana que está abierta a la caridad, a la verdad, al paso, a la Pascua, ¿no? De liberarte de eso que te oprime, de eso que te encadena. Entonces, aprovechemos esa identidad. Siguiente, por favor. Y entonces, pues sí, efectivamente, hay una frase de Charles Chaplin que decía, yo soy el que soy, ¿no? ¿Y tú cómo le haces para ser así? Y él decía, pues es que yo soy el que soy individuo único y diferente, no estemos queriendo copiar a los demás, no estemos ahí perdidos viendo en qué son buenazos los demás, no, pues es que él sí es bueno para yo no, ay, es que aquel sí tiene esos dones, y yo no, espérame, o sea, parte de fortalecer la identidad es asumirte con amor, aceptarte con amor, respetarte con amor, tratarte con amor. A veces nosotros somos los primeros que nos atacamos, ¿no? O sea, nos vemos al espejo y ya empieza la señora, no, pues mira, ya estoy toda gorda, no, ya estoy todo calvo, no, ya estoy todo panzón, no, ya estoy todo, a ver, tranquilos, ¿no? O sea, hay que empezar a amarnos como somos, con nuestras cualidades, aceptar nuestros defectos, buscar mejorarlos, por supuesto, pero parte de la aceptación, ¿no? De saberse exclusivos y amados. Y en esta purificación de la memoria y de la identidad, para que recordemos que finalmente la identidad somos eso. Somos personas, ¿no? Que fuimos amadas por el ser más extraordinario y más maravilloso. O sea, somos personas a las que ha valido la pena amar. Y no es un amor abstracto, es un amor real presente en la historia a través de quienes te aman. Les pido, por ejemplo, que recuerden, no vamos a poder interactuar tanto, pero les pido que recuerden la primera vez que se enamoraron, ¿no? ¿Cómo fue? O la vez que te comprometiste, la vez que te dieron el anillo, la vez que viste, ay, o sea, me dirá que sí, me dirá que no, ¿no? La vez que sentías el corazón así, tac, 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 ¿no? La primera vez que conociste a uno de tus hijos, ¿no? Cuando lo viste, cuando diste tu sí, ¿no? Tu compromiso definitivo. Dirán, ay, Pilar, ¿se trata de recuerdos positivos o tristes? No, positivos, por favor, ¿no? Y entonces es cuando en lo concreto, en la existencia cotidiana, dices, es que vale la pena amar. Sí, o sea, efectivamente, o sea, sí vale la pena que me amen, pues véanme, ¿no? Ustedes ahorita quienes tengan la cámara apagada, préndanla, véanse así en la cámara, y digan, no, pues sí, la verdad, sí, o sea, si vale la pena que me ame, pues ve qué cara tan preciosa tengo, pues por supuesto, ¿no? Ve, pues tantas cualidades, ¿no? Pues claro que soy digna de amor, por supuesto. Y es creerlo, pero verdaderamente creerlo. Siguiente. Y en ese creer y ver la maravilla de uno, el reto está, pues, en maravillarse de las diferencias de los demás, ¿no? Que nos hace únicos, porque si queremos que todos tengan mis cualidades, pues ya se complicó el asunto, ya no voy a gozar de las diferencias, respetar y celebrar las diferencias. Qué importante es, ¿no? Y es que no piensa como yo, ¡ay, qué bendición! ¡Bravo, qué bueno!, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos complementa, ¿no? Ay, es que eso causa mucho conflicto. Hoy el Papa Francisco te dice, bendito conflicto,
O sea, el conflicto es oportunidad de encuentro. El conflicto es oportunidad de diálogo. El conflicto es oportunidad de reconocimiento. Entonces, bienvenidas las diferencias y hay que saber abordarlas. Siguiente, por favor. Y en esas diferencias, wow, viene algo extraordinario y maravilloso, que es el carácter esponsalicio del cuerpo, no solamente del cuerpo, sino lo que en su momento Ratzinger, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, llamaba unidualidad relacional, ¿no? Decía Ratzinger que los seres humanos somos una unidualidad relacional. ¡Wow! O sea, estamos hechos en dos modos distintos de amar, hombre o mujer. ¡Qué extraordinario!, ¿no? O sea, Dios dice, pues es que yo soy así como tan genial que tengo que compartir esto de una manera extraordinaria, o sea, se tiene que ver mi acción en el mundo, ¿no? Y entonces hacia el hombre y hacia la mujer, a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó, iguales en dignidad, pero diferentes y lo mejor, complementarios, complementarios. Y esto no solo a nivel matrimonial, fíjense qué maravilla, ¿no? O sea, los grandes santos han tenido grandes amigos, no solamente hombres, sino hombres con mujeres. Y hay cientos de ejemplos, esa va a ser también una tarea, pero mínimo hay, no sé, 40, ¿no? Una visión extraordinaria de la complementariedad que se necesita para cumplir tu vocación. Entonces, si tú eres un hombre que no, aunque estés casado, digo, estás casado muy bien, pero necesitas tener amigas. Y tú como mujer estás casada, qué bendición, qué bárbara, ¿no? Necesitas tener amigos, porque nos seguimos completando en la existencia, nos seguimos complementando, seguimos creciendo relacionalmente en plenitud en esa complementariedad sexual. Siguiente, por favor. Y esta complementariedad es real, ¿eh? O sea, no solamente es así, ay, pues es que eres bien en el catecismo, no, es real. Científica y biológicamente ahí está, ¿no? O sea, hoy la ciencia, pues hace 3 siglos no se podía, pero hoy distinguimos perfectamente, ¿no? O sea, si a ti te sacan sangre y la señorita del laboratorio jamás te conoció, con tu sangre pueden decir, le tomé esta muestra a un hombre, ¿sí? Porque ya tiene el programa genético, los cromosomas son distintos, ¿no? XX en mujer, XY en el hombre. Hoy la ciencia ya te logra decir que el que aporta el diferenciador, ¿no? El Y es el hombre, ¿no? Antes era, ay, la culpa de la mujer y más. No. Científicamente somos diferentes ya por la diferenciación genética, pero también por el sistema endocrino. ¿Qué es esto? Pues las hormonas, también por las hormonas, ¿no? Los hombres tienen más testosterona, las mujeres progesterona, estrógenos, prolactina en la lactancia, ¿no? Pero también, pues evidentemente por los órganos genitales, internos y externos, también por la manifestación extraordinaria de nuestra capacidad de amar, que es la sexualidad. También en cómo manifestamos el amor humano. A través de la sexualidad somos distintos. Bueno, hasta en el cerebro somos distintos. Generalmente el cerebro del hombre pesa más, ¿no?, que el de la mujer, ¿no? Hasta en el modo en el que opera el cerebro también somos distintos. Es bien interesante cuando uno se mete este tema, ¿no?, neurocientífico. Las mujeres, cognitivamente en el aprendizaje, solemos hacer como especie de redes, ¿no? De redes, y de repente nos sacan un tema y ya conectamos así hasta la rama número 8, ¿no? O sea, sacamos un tema y el hombre dice, espérame tantito, ¿de qué estás hablando? Si estábamos hablando del carro del vecino y tú ya estás diciéndome otra historia, ¿no? Claro, porque el modo de conexión es así en red, y el del hombre es concreto, preciso, así como en compartimentos, ¿no? En cajitas. Es maravilloso si nos metiéramos a toda esta fisiología cognitiva del aprendizaje. Y bueno, pues evidentemente, pues también en la figura corporal, que es maravillosa en hombres y en mujeres. Siguiente, por favor. Y aquí es cuando viene pues un tema muy actual, que también da para todo un taller de varios años, ¿no? Que es esta cuestión del género, ¿no? Que
que es una categoría de análisis que ellos han querido decir para analizar cómo se vive en la cultura la diferencia sexual, ¿no? Y que también desde la psicología puede ser cómo me percibo, cómo me siento conmigo mismo, ¿no? Cómo me veo, pero de manera real, ¿no? Podemos decir que parte de la identidad y de la aceptación y del asumirse como hombre y como mujer, como imagen y semejanza de Dios, también parte de amarse hombre, de aceptarse hombre, y de amarse mujer, y de aceptarte mujer. Y cuando hay esta disforia, cuando hay este problema de identidad y de aceptación, evidentemente hay sufrimiento, evidentemente hay dolor. Y entonces nos toca, ¿no? Desde el Catecismo de la Iglesia Católica, pues al enfermo, al herido, al lastimado, al vulnerado, al afectado, al que ha sido objeto, ¿no? De discriminación, de distinción, de afección, pues no nada más hay que echarla más para allá, ¿no? Así como al leproso, sino hay que tratarlo aún con más cuidado, vigilancia, cariño, resguardo, ya fue suficientemente atacado y nos toca, ¿no? Evidentemente ver en esa persona la maravilla del proyecto de Dios que tal vez ella ni siquiera alcanza a ver y tratarla con una caridad y con preparación y con formación y con cariño, viendo qué daños estructurales pudieron haber ahí para que no haya esa unificación de la identidad. Pero sí tenemos que ser muy claros, ¿no? En los presupuestos biológicos que sí hay de la diferenciación sexual entre ser hombre y mujer. Siguiente, por favor. Bueno, pues efectivamente, descubrir esta complementariedad es maravilloso. Quienes han tenido la enorme bendición de tener la paternidad y la maternidad biológicas, de vivirlas, de padecerlas, de sufrirlas, de disfrutarlas, de abrirse al amor, wow, es algo impresionante. Pero también puede ser esa paternidad y maternidad espiritual que le toca también a los catequistas, ¿no? Que a muchos, ay, no quieres ser padrino de esto, ay, no quieres ser mi padrina de esto, ay, sí, porque también nos toca parir a los que formamos, ¿no? También nos toca acompañarlos, también nos toca darle el primer alimento, también nos toca acompañarlos en el crecimiento, en la madurez en la fe, sí, y sufrir cuando hacen cada regada, no, efectivamente, la paternidad y maternidad espiritual es extraordinaria, y esta también es un proyecto de Dios, ¿no? Y esta también es una evidencia de la identidad, y este también es un reflejo maravilloso de la gran dignidad que tienes por ser hombre y de la gran dignidad que tienes por ser mujer, porque Dios te quiere así, ¿no? Con esas cualidades, con esas características. Siguiente, por favor. Bueno, pues efectivamente, ¿no? La dignidad de la persona humana es fundamento de los derechos humanos. O sea, el fundamento no son las políticas, el fundamento no te lo da el gobierno, el fundamento no te lo da el país libre o no en el que vivas, no. O sea, es la dignidad el fundamento de los derechos. Siguiente, por favor. Y entonces, en ese sentido, clarificamos con precisión que los derechos humanos no es que nos los otorguen, ¿no? No es que diga, ay, yo te doy el permiso, ¿no? Yo te faculto para, no, o sea, son condiciones, o sea, se tienen que reconocer, no otorgar. ¿Por qué? Pues porque son parte de la dignidad humana. Condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. Dijimos, bueno, pues tú tienes que madurar y tienes necesidades y tienes una parte material, ¿no? Pues, claro, de manera analítica, ¿no? Tienes necesidades materiales, tienes cuerpo, tienes afectos, tienes pensamientos, tienes sentimientos, pero también tienes espíritu. Y entonces los derechos humanos tienen que ser reconocidos en la integralidad de la persona, para que tengan ejercicio de esa dignidad, ¿no? No que no estén limitados. Y entonces que se reconozcan más allá pues del nivel de vida en el que estén, de su condición social, política, de su posición económica, cualquier sexo, ¿no? De su raza, de su origen, de su nacionalidad, cualquier otra condición. Entonces, cuando
cuando nos toca defender los derechos humanos, a mí me encanta porque los católicos somos de avanzada. O sea, somos tan avanzados, tan avanzados, que reconocemos la dignidad humana ahí donde nadie más la ve. Fíjense, ¿no? Ay, ¿a poco ese viejito que ya ni se puede mover y que está ahí sedado y que está con medicamento y que no puede ni hablar, ¿a poco es digno? Y el católico dice, claro que tiene dignidad y hay que defender su derecho a la vida. ¡Wow! O sea, ¿cómo logras ver eso, no? Si la persona está ahí conectada sin poder hablar, no. Ay, no, pues ya mi abuelita ya ni me reconoce, ¿no? Ya perdió su dignidad. No, espérame, es tu abuela y la respetas, ¿no? O sea, el nivel avanzado de descubrir la dignidad en donde el mundo no la ve, en donde el mundo no veía la dignidad del negro, el católico dice, espérame, en donde el mundo no veía la dignidad del indígena, el católico dice, pues no hablará tu idioma, ni tendrá tu color de piel, ni tu tamaño, ni tus supuestos avances tecnológicos, pero él es digno y la apuesta por la defensa de los derechos y la dignidad. Ahí en donde el mundo no ve dignidad en el judío o en el católico, o en aquel que difiere con sus situaciones y pensamiento político, el católico dice, él es digno, ¿no? Aunque sea hindú, aunque sea, él es digno, él es valioso. Bueno, el ejemplo más extraordinario, ahí donde el ser humano es tan pequeño que ni siquiera es percibible a la vista humana, ahí donde le llaman embrión, ahí donde le llaman ser que no tiene racionalidad, ahí nosotros vemos y percibimos y luchamos porque se reconozcan esos derechos que derivan de esa dignidad humana. Siguiente, ya vamos terminando, ¿eh? Muy bien. Luego entonces, pues esos derechos humanos son universales. Esto es bien padre porque no lo podemos decir así como tan a todos lados, pero los derechos humanos son católicos. O sea, ¿qué significa católicos? Pues que son universales, ¿no? Católico es universal, efectivamente. Los derechos humanos son para todos, en todos los seres humanos, sin excepción. Los derechos humanos son inviolables, no es si te portas bien o si te portas mal, o sea, no los puedes dividir, no los puedes transgredir, son inalienables, no se te pueden quitar y poner. Los derechos humanos deben ser resguardados y tutelados por quienes saben que tienen valor. Y les digo algo desde la experiencia personal, tantas personas que atacan la vida en sus diferentes fases y dimensiones, pues no es porque necesariamente sean malas, perversas, super coachadas y capacitadas en centros, o sea, no necesariamente. Son personas que no han tenido, a veces de ti, de mí, de nosotros, esa experiencia de amor, de saberse dignas, valoradas, escuchadas, aceptadas, acogidas en su situación de sufrimiento. Entonces nos toca como catequistas, como católicos, como cristianos, como humanistas, defensores de la dignidad humana, luchar por los derechos de todos de manera universal, inviolable e inalienable. Y pues para ir concluyendo, podemos decir que si efectivamente queremos aplicar la vivencia de la dignidad humana, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, pues tenemos que mostrar nuestro valor personal. O sea, el reto es que muestres hoy, mañana, en toda la semana, desde aquí a la siguiente sesión, en esta diapositiva, ¿no? En la que, la siguiente, porfa, ¿no? Que muestres tu valor personal. ¿Y qué implica? Pues implica que sonrías un poco más, ¿no? Pues que se note la alegría de ser amado por Dios, ¿no? O sea, ser hecho imagen y semejanza de Dios, ser único, irrepetible, tener inteligencia, voluntad y capacidad de amar, o sea, que muestres hoy tu valor personal, que te sientas satisfecho, confiado, seguro, valioso. Y entonces que empieces a hacer manifestación abierta, sincera y respetuosa de lo que piensas, sin remordimientos ni culpas, que defiendas los derechos sin faltar al respeto, que tengas la humildad de cambiar de opinión si estás equivocado, que puedas lograr tus objetivos sin ofender, que puedas realizar críticas positivas y constructivas, no porque no sabes te quedas calladito, no, pues lánzate, ¿no? Que te comuniques con extraños también, o amigos de la familia para manifestar ese valor de la dignidad, que reconozcas tus errores sin sentir tanta pena y vergüenza, pues ya la regaste, te equivocaste, ¿no? O sea, no hay por qué como sentirnos como, ay, tan soberbios y tan vastos, que no, como yo me equivoqué, sí la regaste, ¿no? Y que es parte de reconocer con
serenidad, esa maravillosa dignidad que Dios te dio. Finalmente, pasamos ahí a la última diapositiva. En este tomar tu identidad cristiana, tu identidad humana, tu valor personal, tu maravillosa dignidad, esa memoria de identidad, recuerda que el agradecimiento es la memoria del corazón. O sea, cuando das las gracias, cuando viene la gratitud, es cuando sabes, ¿no? El corazón sabe que hay tantas bendiciones y tanto bien y tanta bondad, ¿no? y tanta maravilla que hay que enunciarlo. ¿Cómo sabemos si vamos en la dirección correcta? Cuando pasamos considerando siempre a la persona, al otro. Y entonces que tu yo se encuentre con el tú y forme un nosotros. Y de manera práctica, y esta va a ser pues la actividad con la que vamos a terminar y que vamos a hacer las mesas correspondientes, además de las propuestas que les vamos a dejar y que Ramón y Alex nos van a hacer favor de coordinar, que de tarea te lleves de manera muy práctica. En mi día a día, en mi familia, en las personas que están a mi cargo, en las personas de las que soy responsable, a las que voy a evangelizar, a las que voy a dar testimonio, al vecino, o sea, ¿cuáles son mis 3 peores reacciones? Y que las ubiques, o sea, ¿cuáles son mis 3 peores reacciones? Y que las tengas ahí distinguidas y que empieces a trabajar en ellas. Empieza a trabajar en ellas, ¿no? Y en la noche es un examen de conciencia, ¿no? Y dices, bueno, mañana voy a bajarle 2 rayitas a esa reacción. 2 rayitas, o sea, ya, no la voy a tener, no, la vas a seguir teniendo, ¿no? Bájale 1 o 2 rayitas, ¿no? Hoy, ¿cómo puedo, no? Amar más. Y cuando se te dificulte, voltea a ver tu mano, ¿no? Voltea a ver tu mano. Acuérdate de la figura esta padrísima de la creación, ¿no? O sea, esa donde Dios, ¿no? Está tocándote todos los días para recordarte, tú eres mi hijo amado, tú, ¿no? Y está transmitiéndote toda la gracia. Y entonces, ve esa mano, ¿no? Y piensa que esa mano, ¿no? Es la herramienta de amor, una herramienta de amor, una herramienta de tu alma, un mensaje que quieres saber. ¿Cuáles son esas 5 motivaciones más fuertes que tienes en tu vida? ¿Y a qué altura te vas a comportar para llevarlas a cabo? Ojalá que a pesar de las dificultades, de las adversidades, de las circunstancias, de las complicaciones y sufrimientos de la vida, no te olvides, ¿no?, de que eres el gran proyecto y la gran promesa de Dios. Esa dignidad, esa maravilla, ese ser hecho y para amar, esa, ¿no?, es tu imagen y semejanza. En eso vas a cumplir tu proyecto, en la encarnación del amor. Entonces, cuando sea llamado, ¿no?, a la presencia de nuestro Señor, así como San Juan de la Cruz, que se diga de ti, o sea, su amor, ¿no?, fue su peso fue su amor. Y ojalá, bueno, pues sigamos ayudándonos, apoyándonos, avanzando, corrigiendo, recibiendo la misericordia de Dios, ¿no? Y que seamos también, pues, ese reflejo del amor de Dios, especialmente en este año de San José. Recurramos a su intercesión, a que nos ayude a conducirnos con dignidad, como decía San Pablo, ¿no? Condúzcanse con dignidad, como si estuvieran, ¿no?, a plena luz, con dignidad, como cristianos, con amor, que reflejen en su vida la caridad que tanto le hace falta al mundo. Pues muchísimas gracias por este espacio, un gusto estar con ustedes y seguimos en comunicación. Que Dios los bendiga.